Buenas tardes. Veo algunas caras conocidas de ayer, lo cual revela el interés de esta presentación del libro, porque repetir 2 días seguidos con la que está cayendo en Sevilla, la verdad que revela el interés de la temática. Bien, hoy tenemos también una presentación de libros que tiene una cierta relación con la de ayer, en el sentido de que son dos filósofos. Él, además, Gabriel, pues ya repite, con lo cual ya conoce esta casa y conoce cómo funcionamos. Le doy la bienvenida en nombre del director, que está en otro cometido como tal director de la Academia en Madrid, y yo soy el secretario, y en su nombre pues le doy la bienvenida a esta presentación de libros. La mecánica es la que ya todos conocemos. En primer lugar, el académico numerario José Antonio Gómez Marín hará la presentación del autor, y ya después Gabriel pues, expondrá el sentido de su obra. De manera que sin nada más le doy la palabra a José Antonio para que haga la presentación del autor. Yo procuraré ser lo más breve posible, pero antes que nada quiero agradecer la generosidad a todos ustedes de estar aquí hoy, muy especialmente a unos chicos jóvenes que veo, que nada más van a tener un atroncamiento cuando lo vea dolorosa, porque claro, esto siempre es estimulante. No quiere decir que los que tenemos otra edad seamos menos importantes, pero ellos son estimulantes. Bueno, vamos a hablar del libro de Gabriel Albiac, hoy uno de los principales filósofos que hay en España, y libro que está teniendo un éxito también muy notorio, ¿verdad? No es fácil para mí la ocasión de presentar a Gabriel Albiac, y menos por segunda vez en el curso académico. Y no lo es porque, lo intente o no, podré llegar a ser neutral, pero no indiferente ante un pensador y una obra que conozco a fondo y desde hace mucho tiempo. Mi primer recuerdo de Gabriel se produjo, pues si a alguno le puede interesar, cuando aún no lo conocía, sobre una foto del mayo del 68 parisino, en la que una cabeza de cabellera encrespada emergía de algún de tantos tumultos estudiantiles como alteraban la ingenua kermesse parisina de Odeón y de sus alrededores. Tanto él como yo éramos entonces dos frenéticos y no poco desconcertados en busca de ideales tremendos. Luego lo he leído línea a línea con el privilegio de una amistad a prueba de discrepancias que también han ido volatilizándose con los años, por supuesto. He aprendido mucho de él, además, y no solo estrictas filosofías, sino admirables estilos, entre los que seduce como poco su literatura. Pero, ¿quién es Gabriel más allá del pensador riguroso que en el silencio de su sinagoga vacía ese memorable libro suyo nos ha permitido escuchar por primera vez la armoniosa salmodia de Spinoza, nada menos que de Spinoza, en extraño duelo con Kant, extraño dueto junto con Kant, nada menos, y en la razón confortadora de Pascal? Gabriel es un militante, milite o no, siempre, desde el umbral de la mocedad, un bragado discrepante en la era de los dogmatismos, un desengañado, sin embargo, del colectivismo falsificado, amañado y burocratizado, además de criminal, en que tanto aliento derrochemos entonces, ingenuos de nosotros. Él, nada menos que a la sombra de Althusser en París, yo mismo bajo la huella de Lucien Guzmán. Dura generación la nuestra, ahora tan civilinamente combatida por el pragmatismo comunista, pero ya nos dirán qué le vamos a hacer nosotros a esta altura. ¿Nada más? Pues no. Albiac, preferiría decir, Gabriel, desde ahora, es también un moralista profundo, que se ha exigido a sí mismo, en más de una ocasión, lo que, como el gozador innato que es, no ha osado reclamar a los demás, el sacrificio. Un día se le ocurrió con su compañera hacerse padre, pero no padre genital,
sino padre en el más amplio y profundo sentido del concepto. Es decir, el de padre salvífico, blanda férula, si acaso, de unas niñas inocentes rescatadas del caos de la India. Lo digo para que se haga cargo del personaje. Pero sin dejar de estudiar, de luchar, de enseñar, de producir en medio de un ambiente progresivamente lamentable, del estrépito de nuestras viejas creencias, del espectáculo canalla en que se ha convertido la política. El padre. El padre no es el genitor, ni siquiera el amparo precario del hijo, y menos si cabe la imagen dominante, tal vez tiránica, del cabeza de familia, consagrado por la tradición y últimamente combatido por el delirio novador. Bajo ese padre, esos padres, tuitivos, desde la libertad, han crecido sus hijas hasta apoderarse de la propia, mientras él no ha dejado un instante de proseguir en su empeño intelectual. Hoy Albiach es un filósofo de referencia en España y fuera de España, lejano ya el eco de los primeros maestros, lejano del cuestionable revisionismo de Althusser y de la fenomenal construcción de Foucault. Un comunista muerto, dijo alguna vez Albiach, que se consideraba a sí mismo, lo cual me pareció muy procedente porque Albiach, a mi juicio, se la jugó perdiendo algún tiempo cerca de Toni Negri, que era un personaje extraordinario, de gran figura intelectual, pero a mi juicio éticamente muy dudoso. Un comunista muerto él, por tanto, yo diría más bien un talento incondicionalmente libre, un pensador incansable y atento a la actualidad. Y no se olvide, un literato cabal. Su prosa encabeza hoy reconocidamente la cohorte de escritores del nuevo milenio en España. No puedo intentar siquiera resumir este libro, su variedad de temas, su carga mitológica, sus inquietantes retratos tomados del natural, pero diré, forzado a resumir, que su tema básico y apasionado, casi obsesivo, es la figura del papel del padre. No del padre, sino del papel del padre, la catástrofe que su muerte, real o simbólica, supone y las razones del hijo dentro y fuera de la fantasía literaria. Pero no solo del hijo, también de la familia, entendida como algo más complejo y vivo de lo que el marxismo, nuestro marxismo de entonces, supuso al definirla como simple célula de revolución biológica. O sea, el tema eterno, la ancestral preocupación del hombre pensante, del esquilo que tejió la historia del asesinato de Agamenón, del Sófocles que concibe el parricidio de Edipo, del Shakespeare que centra en su Hamlet la muerte de Claudio, del Calderón que ve aquí un mundo destinado por el miedo a su padre Basilio, de tantos más. Pero no se trata necesariamente del padre genitor Rodrigo, pues ahí está el Minos cretense, resignado con la ferocidad de su virutado. Se trata simplemente de la figura paterna entrevista en clave de dominación, del padre temido de Kafka, del sacrificado por sus hijos de la mano de un emotivo y ocaso desquiciado, Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov, ustedes recordarán. El sacrificio del padre es una fantasía pretendidamente liberadora que atraviesa la historia de la humanidad. Harold Bloom es tajante. ¿A alguien le falla algo? Vale, no hay problema. Nada. El sacrificio del padre es una fantasía pretendidamente liberadora que atraviesa la historia de la humanidad. Harold Bloom es tajante. El asesinato del padre, decía él, es necesario. Diríase que fatal e imprescindible, e ideas parecidas podemos encontrar en la obra de Ackerby, por ejemplo. Mi padre y yo, la obra de Ackerby. Pero todos en la estela de Freud, hijos legítimos o bastardos de Totem y Tabú, quizá nunca aceptado del todo ni por Jung, ni por Geza-Rohin, ni por otros muchos de su ilustre tarea. Leo entusiasmado página tras página de este libro escrito, con esto termino, por un ateo que logra escandalizar a un cristiano como yo, salvo con su explosivo epílogo Padre Nuestro. Y me viene a la mente la escena de Getsemaní,
en la que el hijo implora el favor del padre silente, inconmovible incluso ante el sudor sangriento. Gabriel conoce sobradamente la escena porque es fervoroso partidario de Israel y buen conocedor de su historia profética. ¿Qué podré hacer sino disponerme, pues, a conservar, ponerse en la mente, como siempre, desde que lo conozco, no para convencernos el uno al otro, sino para tratar de romper el velo del misterio infidel, como decía de Carvalho Otto, para escuchar, si fuera posible, el eco de su maestro Spinoza o los sollozos de Pascal? Este libro ateo no deja de ser, a mi juicio, y no se trata de paradoja alguna, una meditación religiosa todo lo alejada que se puede de la paterna dogmática. Hoy, querido Gabriel, anda por España la mejor camada teológica imaginable: los Juan Mateos, los Pagola, los Castillo, los Estrada, los Feijó, durante él incluido. Ni quiere decir que tiene desestimado por los suyos como nosotros, de los que alguna vez creímos del nuestro. Por lo demás, perdona que pase como sobre agua por el subtítulo, pero ya es que no sé qué es eso de Woken, me interesa saberlo. Vivimos un momento difícil, que duda cabe, un verdadero caos, no solo ético y moral, sino racional. Han liquidado la sindéresis e instaurado un recuerdo palurdo de sinrazones en las que ni el padre de la familia tiene cabida. Menos mal que, según dicen, no hay mal que 100 años dure. Y ojalá que sea verdad, ni gobierno que perdure. Dicho sea con reserva, pues confío en la paremiología menos o tanto menos que en el quebradizo espejismo que nos ha tocado vivir. Por mi parte nada más, muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Gabriel, cuando quieras la palabra. Muchas gracias. Naturalmente, en primer lugar, muchas gracias a ustedes que han tenido la bondad de sortear ese sol que está cayendo a plomo por la calle para llegar hasta aquí. No saben de verdad lo que les agradezco que hayan hecho ese esfuerzo. Hace un momento se lo decía José Antonio. Es admirable que haya personas que hayan venido a escucharnos atravesando esta solanía tremenda. Muchísimas gracias a la Academia de Buenas Letras. Es efectivamente la segunda vez que estoy aquí en un periodo de tiempo breve. La anterior fue con motivo de mi libro Elogio de la Filosofía, y ahora con este último Eclipse del Padre. Permítanme que, sobre todo, diga mi incapacidad para expresar el agradecimiento que siento hacia José Antonio Gómez Marín, que ha tenido siempre hacia mí una actitud de generosidad, de bondad, que no sé sinceramente cómo agradecer. El viejo Barón de Spinoza decía que la amistad es lo único que une a los hombres libres, lo único. Pues yo pienso, José Antonio, que en esos raros momentos en los que en nuestra vida se cruza la amistad, es quizá los únicos momentos en que se nos revela que pese a todo ese universo que nos aplasta, que nos embrutece, que nos pasa por encima como una pisonadora a diario, pese a todo, junto a los amigos somos libres, porque la amistad no es un afecto, es más que un afecto. La amistad es, ante todo, una plenitud de la inteligencia, que es naturalmente lo que yo he percibido ahora mismo en tus palabras, pero lo que yo creo que hemos percibido ambos durante tantos años en nuestras conversaciones. Sobre el libro, pues vamos a ver unas palabras en la medida en que un autor pueda hablar sensatamente de su propia obra, es decir, con todas las cautelas y todas las convenciones que son necesarias para eso. Miren, cuando hace 4 años yo empecé a escribir mi columna en el diario El Debate, después de haberlo hecho en El Mundo, en La Razón y durante 13 años en el ABC, pasajes que recuerdo verdaderamente con gran cariño, en todos ellos he aprendido una barbaridad.
Les digo, cuando empecé con la columna en el debate, cuando el director del periódico, Víctor Ruido, me pidió una denominación genérica para la columna, yo le propuse el que cuenta las sílabas. El que cuenta las sílabas, como ustedes saben, es parte de un alejandrino de Borges que dice no haber muerto como tantos de mi sangre en la batalla, ser en la vana noche el que cuenta las sílabas. Lo que ya en aquel momento yo quería indicar, quizá porque pienso que con la edad es una de las cosas que uno va aprendiendo, es que en el campo de la escritura, y con más razón en el campo de esa especie de vuelta de segundo grado sobre la escritura, que es la filosofía, esa segunda navegación, decía Platón, que es la filosofía, es absolutamente esencial distanciarse de dos tentaciones que sobre todo al escritor joven le asedian fácilmente: la tentación épica y la tentación lírica. Borges naturalmente era precioso para indicar eso, no haber muerto con tanto de mi sangre en la batalla. Olvidemos la épica. Podemos hacer toda la retórica que queramos, pero no hemos muerto con tanto de nuestra sangre en la batalla. Por tanto, la actividad nos exige mantener condiciones. Y por otro lado, evitar la sentimentalización de lo que se escribe. Saber que el sentimiento que se sentimentaliza literariamente es envilecido por esa segunda vuelta de la sentimentalización. A mí me ha impresionado siempre muchísimo, hace muchísimos años, un breve relato de Villiers de l'Isle-Adam que lleva el título de Sentimentalismo. Relato breve que si no han leído, que aquellos que no hayan leído, yo les recomiendo que lean, porque es una lección. Yo solía, cuando daba mis clases en la facultad, solía recomendarlo a mis alumnos antes de empezar las clases de filosofía. Lean ustedes estas, no sé si son 10 páginas, quizá menos, de Villiers de l'Isle-Adam, y van a entender ustedes por qué aquel viejo maestro del París de los años 70, que era Jacques Lacan, decía que cuando decimos sentimiento deberíamos escandir las sílabas y decir le sentiment, el sentido miente. Tratar, digo, de entender, tratar de evitar conmocionarse con lo que se está escribiendo y saber que si alguna vez algo que uno ha escrito conmociona, es en la medida en que la escritura no haya pretendido ser ella misma conmocionante. Les decía que un escritor difícilmente tiene perspectiva como lector de su propia obra. Así que los consejos que les voy a dar para la lectura del libro, tómenlos naturalmente con la cautela y la distancia conveniente. Yo diría que si quieren ustedes una guía sencilla para entender cuál es la línea narrativa del libro, partan ustedes del exergo del prólogo. Un pasaje de Albert Camus, texto no muy conocido de Albert Camus, es una poesía de Albert Camus, que dice que el mal nommé un objet, c'est augmenter la malheur du monde. Dar un nombre inadecuado a un objeto es aumentar la desdicha del mundo. Lo que yo pienso que en filosofía es nuestro deber, tanto conceptual como moral, es el tratar de restablecer las nominaciones justas, el tratar de restablecer el sentido propio de las palabras en un universo en el cual la servidumbre humana está fundamentalmente hecha de distorsiones del lenguaje, de falsificaciones de la realidad
que operan al mismo tiempo como falsificaciones de la estructura mental del sujeto que dice la realidad. El punto de partida de mi libro, del eclipse del padre, es un modelo analítico que parte del libro clásico de Grodeck, que tiene ya, bueno, exactamente un siglo, si no me equivoco, es de 1913. No, perdón, no es algo más de un siglo, pero poco más de un siglo. Sobre el hombre como animal simbólico. La idea básica es que los humanos somos una extraña variedad de mamíferos hablantes. Y que esa condición de mamífero hablante vehicula la necesidad de que el sujeto humano se construya en sistemas de símbolos en torno a los cuales se articulan redes de afectos, y que esa articulación de afectos en torno a símbolos solamente puede efectuarse de un modo sólido, de un modo estable, a través de redes fijas, sintácticamente codificadas de lenguaje. Las palabras, a partir de esa caracterización del hombre como animal simbólico, las palabras no solo reflejan o interpretan el mundo, las palabras en sentido propio lo construyen, lo inventan en el sentido más propio del término. Sin el lenguaje que construye eso ante nosotros como un conjunto armónico, dotado de un sentido, narrable como una realidad total, sin eso, naturalmente, no percibiríamos más que una nube de percepciones, de agresiones externas, en las cuales no sería posible forjar construcción de conjunto de ningún tipo. El lenguaje hace de todo ese caos disperso de lo que se presenta ante nosotros, lo hace una realidad coherente, una totalidad designable y un conjunto esencialmente narrable, sujeto de narración, en la cual narración nos venga dada tanto la realidad de ese mundo que nos golpea, como, y sobre todo, la realidad en la cual nosotros construimos ese mundo como nuestro. Naturalmente que eso, iba a decir como todo, no sé si como todo, pero yo pienso que eso, como todo, es un descubrimiento de la Grecia clásica. Y naturalmente no hace falta ni recordar que hacer narrable el mundo, por lo tanto, hacerlo algo que tenga sentido para nosotros, es algo que en griego se dice con una palabra que todos conocemos, mitos, narraciones, mitos. Construir, narrar el mundo es articular sistemas de representación mitológica a través de los cuales esa subjetividad humana, como malla de arquetipos, pueda otorgarse una representación, una presencia reconocible por mí mismo y reconocible por vosotros, reconocible por todos los demás. Sin esa sobrecodificación simbólica que el mito introduce, ni habría sujeto, ni habría realidad, ni habría narración. Habría un choque, un chocar de átomos externos e internos, cuya vía de desarrollo lógico sería el manicomio y absolutamente nada más. Lo que permite agrupar ese haz de factores que chocan conmigo y sobre los cuales yo erijo un universo de sentido, digo,
la única posibilidad de efectuar eso es atravesando un lenguaje que ha sido estructurado, codificado a través de los grandes modelos simbólicos y de los grandes arquetipos. De esos modelos simbólicos, de esos grandes arquetipos, yo he querido tomar lo que pienso que es el eje central desde Homero, desde la Ilíada. El eje padre-madre, bien entendido, y eso lo ha señalado muy bien José Antonio, que cuando en el eclipse del Padre se habla del eje padre-madre, se habla de padre y de madre, no se está haciendo referencia a individuos psicológicamente definibles, sino a grandes funciones simbólicas. Y que lo primero, naturalmente, que eso implica, también lo ha señalado José Antonio, es evitar la confusión muy fácil entre la figura del genitor y la figura del padre. Distinto, como además los romanos hacían perfectamente. El derecho romano distingue absolutamente entre la figura del genitor y la del padre de familias. Bueno, yo tengo la inmensa fortuna a la que José Antonio ha aludido. Tengo la inmensa fortuna, probablemente la mayor fortuna de mi vida, de haber sido 2 veces padre y ninguna genitor. Y por lo tanto, no tener la menor posibilidad de confundir ambas funciones. Efectivamente, en otras circunstancias son más difíciles de marcar. Recuerdo cuando la primera de mis hijas llegó a España, el primer verano aquí estábamos en las Chapas, ahí cerca de Málaga, estaba jugando con sus amigas. De pronto me miré, oye, ¿me puedes aclarar? Porque yo aquí con las amigas no me entiendo muy bien. ¿Tú eres mi padre o no eres mi padre? Y claro, yo lo único que puedo responderle, ¿se puede pensar que un niño no entiende una cosa así? Lo entiendo perfectamente, sin ningún problema. Mira, hija, tienes que distinguir entre 2 palabras. Hay una palabra que es genitor, que es aquel que te da a la luz, y padre, que es aquel que trata de mantenerte en la luz. Y ya está, no hay más. Al cabo de un rato lo había ahí cotorreando con sus amigas. Son 2 palabras, hay una que no sé cómo es, pero lo he explicado. Bien, volviendo a la dura abstracción. Padre y madre designan arquetipos fundantes. Arquetipos fundantes que ordenan la construcción mental de lo real. Naturalmente estoy haciendo referencia a nuestro mundo. Sabemos desde Lévi-Strauss que no todas las sociedades funcionan así, y sabemos la lectura por ejemplo, de Los Tristes Trópicos es deliciosa por la belleza literaria, por lo demás que tiene ese libro, precisamente por la capacidad que tiene de describir cómo funcionan las estructuras del interdicto del incesto, que dice Lévi-Strauss es la constante de todas las sociedades, pero cómo funcionan en distintas sociedades bajo modelos absolutamente diferentes. El caso de los Nambiquara, donde no existe vínculo entre la cópula y la reproducción, naturalmente exige relaciones de incesto completamente distintas, que hacen referencia al hermano de la madre y no al genitor, entre otras cosas, porque el genitor no se conoce. Naturalmente digo, estamos haciendo referencia a este mundo que se inicia en Grecia, que es naturalmente del que somos herederos y que es el único del que yo me siento mínimamente autorizado a hablar. Por cierto, entre paréntesis, perdonen la coquetería, pero José Antonio lo entenderá. Yo creo que ha habido pocos placeres más altos en mi vida que el de escuchar hablar a Claude Lévi-Strauss en la Escuela de Altos Estudios en París. Claude Lévi-Strauss, contando estas historias de los Nambiquara en clase, era todavía más deslumbrante de lo que lo era escribiéndolas en Los Tristes Trópicos. Era como asistir al relato del mago de la tribu. Tú veías llegar a Lévi-Strauss, le murió a los 101 años, a punto de cumplir los 101. Y empezaba a hablar, y no era ya él el que hablaba, era el mago de la tribu. Era una fascinante.
sin ninguno de los grandes efectos de retórica que había en algunos de los grandes maestros de la época. Esa generación de inicio de los 70 es en París probablemente la generación de profesores y de retóricos más extraordinaria de la Francia contemporánea. Escuchar a Foucault era una especie de placer de gran discurso. No, esto es otra cosa. Era completamente cercano y era eso, el relato. Pero bueno, lo que uno sacaba de aquel relato, de aquellos relatos de Anticuara o Ororo, de Listros, claro, la lección básica, cuidado, tengan ustedes la cautela de saber que están hablando de un mundo específico que es el de ustedes. No pretendan extender eso más allá de lo que ustedes pueden analizar. Es la primera cautela. Yo de lo que estoy hablando, y por eso se dedica tanto tiempo a analizar los textos griegos, de lo que estoy hablando, precisamente de ese mundo que, digamos, alcanza su magnificencia absoluta, primero en la Ilíada de Odisea y después en el momento fastuoso de la tragedia griega, del cual a mí, para lo que estoy trabajando, muy especialmente me interesa Eurípides, que construye unas imágenes de la mujer griega absolutamente deslumbrantes. Pero piensen ustedes en el texto que figura al inicio del libro del gran Heráclito de Éfeso. Heráclito es el primero en utilizar la palabra filósofo, que lo utiliza como adjetivo, no como sustantivo. Los hombres que son allegados a la sabiduría. Fíjense la formulación que hace Heráclito acerca de la paradoja del padre. Dejan tras sí hijos para que nazcan destinos de muerte. Ustedes se dan cuenta que esto está escrito 2500 años antes de Kafka. 2500 años antes de la carta al padre de Kafka. Es el apoteosis de esa comprensión de que dar la vida es dar la muerte. Y que por lo tanto la relación entre el hijo y el padre es necesariamente siempre la relación de una paradoja, de un antagonismo, probablemente sin solución, sabiendo que ese antagonismo sin solución es precisamente la fuente de todo nuestro universo cultural. Por eso hay todo un capítulo del libro que lleva el título de Como sombra que cubre un mapamundi. Como sombra que cubre un mapamundi es una formulación de la carta al padre de Franz Kafka que define, yo creo, maravillosamente esa dualidad. El padre es el dador del mundo y al mismo tiempo la sombra que enmascara el mundo. Como sombra que cubre un mapamundi. Y lo esencial, yo pienso, aquello que yo pienso nos destruiría si no lo tuviésemos permanentemente a la vista, es que la voluntad, el arbitrio, no decide acerca de ese arquetipo, ni a favor ni en contra. Como no decide la voluntad acerca de ningún arquetipo, el procedimiento es exactamente el contrario. Los arquetipos diseñan la estructura del sujeto para que su voluntad se oriente de uno u otro modo. No es verdad que nuestro mundo es como es porque queremos que sea así. No, queremos que sea así porque el sistema simbólico en el que hemos sido estructurados así lo impone. Hay un pasaje tremendo en la Ética de Spinoza, tremendo, que dice algo así como: no buscamos, queremos o deseamos algo porque lo sepamos bueno, lo llamamos bueno porque lo queremos, buscamos y deseamos. Ese deseo, que se llama cupídicas, básico, es precisamente lo que la estructura simbólica nos impone. El universo de lo que se articula como deseable e indeseable en la condición de ese hablante, de ese portador de símbolos al que llamamos hombre. Es justamente en ese punto en el que yo pienso, José Antonio, que la batalla contra la trivialidad woke
debe ser. Y naturalmente que el subtítulo es irónico, no hay una razón woke, es un juego con la jerga kantiana, pero no es que hay una razón woke. El wokeismo es ni siquiera una ideología en sentido propio, es una suplencia de religión, es una pseudo-religión de la inmanencia, una especie de sistema de creencias no fundamentado sobre otra cosa que sobre la idea de que la voluntad prima sobre el ser. Ahora bien, ¿qué significa decir que la voluntad prima sobre el ser? Vamos a ver, yo puedo querer ser un águila imperial, pero naturalmente si paso a postular que mi deseo de ser un águila imperial prima sobre la realidad de mi relación con la ley de la gravedad, pues efectivamente puedo formularlo y me pegaré un tortazo monumental en el momento en que trate de ponerlo en funcionamiento. La idea de que se puede construir el mundo a la medida de lo querido, sin más. La idea de que se puede reinventar la lengua a la medida de lo querido. Vamos a ver, se decía antes que los símbolos construyen al hombre. En el terreno de la lengua yo pienso que es todavía más manifiesto. No, miren ustedes, no somos nosotros los que hacemos la lengua nos hace a nosotros. Cualquiera que tenga la práctica de escribir sabe perfectamente eso, y que si se opone a eso, pues está perdido, punto, se acabó. O sabes que a través de tu estilográfica está escribiendo la lengua, pues en vez de estar escribiendo, piensas que eres tú, lo que estás haciendo es el mismo, pura y simplemente. Entender que las palabras no pueden ser reinventadas a la medida. Algunas veces en clase, allá en la prehistoria, cuando daba clase, alguna vez se lo comentaba a mis alumnos, estaba ya iniciándose toda la tontería esta de los lenguajes correctos. Oye, afortunadamente en Francia tuvo que intervenir directamente la presidencia para decir que la enseñanza media, o vamos, la enseñanza general francesa, no se toleraba ningún tipo de corrección del lenguaje, y que la lengua era la que era y que nadie podía tocarla. Me temo que, desgraciadamente, el mundo en el que estamos moviendo nosotros es mucho menos claro que eso al respecto. Pues digo, cuando allá por la prehistoria yo daba todavía clase en la Facultad de Filosofía, en más de una ocasión, cuando se planteaba esta cuestión de si había que modificar los géneros, miren ustedes, tomen un endecasílabo de Góngora, o tomen un endecasílabo de Quevedo, o tomen un endecasílabo de Aldana y prueben a escribirlo en lenguaje políticamente correcto. A ver cómo demonios cuadran ustedes los sílabos y los acentos. No cabe posibilidad alguna de modificar la estructura de la lengua. La lengua te proporciona la sintaxis, por cierto, y como paréntesis, sintaxis inicialmente es un término militar. Sintaxis es la formación de combate, ese es el sentido que tiene inicialmente el griego. Y si efectivamente eso pasa a designar la ordenación de las palabras en la frase, es precisamente como estructura de disciplina y combate. No hay posibilidad alguna, todos los elementos de libertad que te da la lengua, que son inmensos, y que verdaderamente cuando uno está encerrado en la biblioteca, leyendo, escribiendo, sabe perfectamente que en ningún otro lugar será libre de tal manera. Pero será libre en la medida en que conozca la sintaxis y la morfología perfectamente de lo que está haciendo, y por lo tanto pueda establecer las variaciones. Vamos a ver, tomen el ejemplo del maestro de ajedrez o del maestro de Go. El maestro de ajedrez o el maestro de Go solo pueden hacer gran arte allá donde dominan absolutamente la necesidad inquebrantable de la regla del juego. Es la regla del juego la que te permite introducir elementos de libertad y crear nuevas jugadas que hasta ahora nadie ha utilizado. Exactamente ese es
el campo general de la lengua. En la lengua somos los siervos de la sintaxis, pero esa servidumbre a la sintaxis nos proporciona los elementos de conocimiento que nos pueden permitir arrancarle a la lengua destellos que a veces, cuando quien lo hace es un gran maestro, pues resultan sencillamente prodigiosos. Piensen ustedes en el decasílabo de Aldana. Yo mismo de mi mal ministro siempre. ¿Se dan cuenta? No se puede dar mejor esa imagen de la paradoja humana. Naturalmente, ¿cómo se da? Pues se da en un dominio del endecasílabo en el cual Aldana sabe que no puede modificar un acento, ni puede modificar una sílaba, que tiene que ajustarse a eso, y que en el momento en que domina ese ajuste, alcanza la plena libertad, que es el uso sabio del lenguaje. Eso que naturalmente en la lengua da origen simplemente a los estados de miseria intelectual más extremos que yo haya conocido en mi vida académica, porque realmente lo de los os, es, as, y este tipo de lenguajes reconvertidos es la pobreza literaria en estado puro, naturalmente pasa a convertirse en una tragedia cuando lo que se pretende alterar o modificar son factores directamente humanos. Cuando una bonita distorsión del lenguaje hace que se utilicen como sinónimos género, sexo y genitalidad. Oye, miren, género tiene las palabras, nada más que las palabras. Perdone la vulgaridad, pero la forma popular más vulgar de designar a los genitales femeninos es una palabra masculina, y a la inversa. La forma más vulgar de designar a los genitales masculinos es una palabra femenina. El género no tiene, ni tiene sexo, ni tiene nada que ver con el sexo. El género de las palabras viene, como los lingüistas saben perfectamente, determinado por una larga línea de etimologías y tradiciones históricas que van situando en otro campo el ámbito clasificatorio de las palabras. El sexo es la proyección libidinal. Y naturalmente que la proyección libidinal, como desde Freud sabemos perfectamente, o deberíamos saber, naturalmente que hay cosas que han elegido de Freud, como hay cosas que han elegido de Galileo, más aún, pero sabemos perfectamente cuáles son los puntos claves que de algún modo nos han hecho aprender algo. Y si hay algo que nos ha hecho aprender, miren, si hay algo que nos ha hecho aprender Marx, es que el dinero es metafísica. Cosa que se olvida con excesiva frecuencia. Pues si hay algo que nos ha aprendido, que nos ha enseñado Freud, es que el sexo es metafísica. Que la proyección libidinal es perfectamente desplazable sin obstáculos de mayor orden. Pero naturalmente, ¿qué dice Freud cuando llega al ámbito en el que chocamos con la realidad material? Pues dice algo inequívoco. La anatomía es un destino. ¿Qué sucede cuando te encuentras con un enmascaramiento de palabras que hace que se pueda utilizar el mismo léxico para designar género, sexo y genitalidad? Pues se debe naturalmente la misma, el mismo carácter incruento que se otorga al cambio de las palabras, a los ases, pues naturalmente se aplica exactamente igual al ámbito quirúrgico que supone la intervención sobre la corporalidad, con el terrible problema de que una vez que tú has desplazado las palabras, naturalmente esa máscara elude los aspectos prácticos de lo que estás haciendo. Naturalmente, si tú estás diciendo, ¿cómo se dice? Reasignación genital o reasignación sexual, como narices quieran, naturalmente usted se está evitando la amargura de decir castración o de decir amputación, que es algo infinitamente más cruel. Mal nommer les choses, c'est éviter la malheur du monde, decía Camus. Hay un caso en el mundo contemporáneo, claro, es ese. Llamar mal a las cosas es favorecer el daño en el mundo. Lo que yo he tratado, trato de
pero ahora me estoy arrancando más de la cuenta. Lo que he intentado hacer aquí, les decía, es revisitar los mitos fundantes de los cuales nosotros somos hijos. Vamos a ver, nosotros somos hijos del sistema de representación que construyen unos señores que vivían en una aldeíta mínima llamada Atenas. Miren, yo cuando visito Atenas, por supuesto que me maravillo ante la ciudad de arriba, la ciudad de los dioses, ante el Partenón, ante la Acrópolis en general. Pero yo siempre recomendaba a mis alumnos, y es lo que yo hago cuando voy a Atenas, todo eso, naturalmente procuro verlo preferentemente a primera hora cuando no están llenos de turistas, pero es igual, es una maravilla. Pero miren ustedes, la maravilla absoluta, y la que no tanta gente contempla, es bajar a la ciudad de abajo, a la ciudad donde vivían los atenienses. Una aldeíta así, y ir reconociendo ahí los pasajes de Platón, porque naturalmente la ciudad que está hablando Platón es esa, es la ciudad de abajo. Y saber que ese lugar de privilegio en el que se llevaba a vivir a los deportistas que habían ganado los Juegos Olímpicos y del que dice Sócrates que él mismo debería ser premiado con la... Era un espacio de quizá 50 metros cuadrados, absolutamente mínimo en el corazón de la aldea. Por digo, saber que eso, que se produce en una pequeña aldea llamada Atenas, es aquello de lo cual se ha configurado todo nuestro universo de representación, nuestro universo de valoración, nuestro sistema de visión del mundo, hasta hoy. Y por eso yo he querido rendir homenaje en el libro dedicando una extensión muy amplia a la reconsideración de la cuestión griega y muy específicamente a la cuestión de las mujeres en el mundo griego. ¿Por qué? Pues bien, de algún modo es un mea culpa. Los profesores de filosofía, yo lo he sido durante muchos años en la Complutense, yo era catedrático de filosofía, de historia de la filosofía moderna, pero como todos los de nuestro oficio, procuraba de vez en cuando dar algún curso sobre Grecia, porque eso forma parte de nuestros vicios particulares. Y todos, de un u otro modo, tendíamos, yo pienso, y yo lo confieso, lo tengo con cierre, a incurrir en el tópico, miren ustedes, las mujeres no juegan un papel relevante en el universo cultural griego. Releyendo a los griegos, y en particular releyendo a Homero, que sabe que es un nombre bajo el cual se reúnen cantos múltiples, y sobre todo releyendo a los trágicos, y dentro de los trágicos releyendo a Eurípides, me he dado cuenta a este punto, el problema no es que, como decir, que nos equivocásemos, el problema es que no sabíamos leer, y eso sí es imperdonable para un profesor. Porque efectivamente una lectura detallada de el más antiguo de los textos, de la Ilíada, una lectura detallada del pasaje en el cual, tras llevar Príamo el cadáver de Héctor al otro lado del interior de la ciudad, hasta ese momento todo se ha desenvuelto entre Príamo y Aquiles, en un diálogo majestuoso, en el que el padre del último de sus hijos, muerto en combate, conversa con una grandeza absoluta con el hombre que ha dado muerte al último de sus hijos, para que ambos cumplan la liturgia funeraria, el ritual funerario que corresponde a un guerrero, es decir, a alguien que ha muerto en la consagración del agón, del combate, de la lucha, que es el principio ético básico del héroe griego, del héroe homérico en particular. Pues bien, digo, una vez que de eso se transita pasando a la muralla, al otro lado de la muralla, donde van a tener lugar los últimos homenajes fúnebres de Héctor, los hombres desaparecen. Y lo que aparecen ahí son Hécuba, Casandra, Andrómaca. Cuidado con el nombre. Andrómaca es la que lucha como un hombre.
Casandra. Y en todas ellas esa misma idea de que el reconocimiento del héroe son ellas quienes pasan a realizarlo. Y que son ellas las que a través de su propio agón, de su propia lucha, materializan el último momento de la arete de la excelencia del héroe. Y cuidado que ese combate, no pensemos que es un combate etéreo. Recuerden ustedes el diálogo entre Hécuba y Casandra en Eurípides, cuando Casandra va a ser llevada a las naves griegas para convertirse en la esclava de Agamenón. Hécuba no entiende que su hija se ornamente y avance entre himnos y con una inmensa alegría. Y Casandra dice: quieta, no estás entendiendo la cosa. Nosotras llevaremos la peste a Atenas. Es absolutamente maravilloso. Naturalmente que Casandra sabe cómo va a acabar sus nupcias con Agamenón. Van a acabar con uno de los momentos más terribles de la tragedia griega. El momento en que Clitemnestra haga matar a su esposo y a continuación a la propia Casandra. Que por cierto en el libro se hace una pequeña acotación que yo les aconsejo a ustedes, si tienen ocasión de ello, que es la lectura del maravilloso libro de Christa Wolf dedicado a Casandra. Christa Wolf fue probablemente la más importante, bueno, yo creo que todavía no lo estoy seguro. Christa Wolf, en todo caso, digo, fue la más importante de las escritoras de los últimos tiempos de la República Democrática Alemana, y escribe una Casandra que es una belleza absoluta, en la que insiste precisamente sobre esta idea de forzar el destino para desencadenar al mismo tiempo su destrucción, pero también la peste que lleva sobre, y además lo dice con toda claridad, y será mucho peor que la que ha destruido a nuestros hombres, porque nuestros hombres perecieron en combate, es decir, en el acto más digno que puede concernir a un humano. Lo que nosotros llevamos a los griegos es la destrucción por sí mismos, la destrucción por parte de sus mujeres, de sus hijos. Una cosa tremenda. Quien piense que hay menos agón en Clitemnestra o en Casandra o en Hécuba de los que puede haber en Héctor o en Aquiles o en Príamo, que no ha entendido absolutamente nada, que lo digo como autorreproche, porque efectivamente me cuesta el trabajo entenderlo. Bueno, con los años algo se aprende. Vamos a ver, a fin de cuentas, la realidad humana es una realidad esencialmente paradójica. Lo decías hace un momento, José Antonio, el combate con el Padre es inevitable, lo es necesario. Pero en ese combate con el Padre es donde se construye la plenitud y la libertad del sujeto, que a su vez habrá de prolongar ese combate en el combate con sus hijos. El eclipse del Padre al que aquí se hace referencia es siempre la imposibilidad ni siquiera de combate, la desaparición del campo de batalla en el cual debe estructurarse una subjetividad. Y efectivamente, hacia el final del libro, de algún modo se cierra lo que se había pretendido dar en la apertura aquella del texto de Camus, que decíamos denominar mal en objetos, añadirles dicha al mundo. Hacia el final, 200 páginas más adelante, en la página 213, de algún modo cristaliza todo el corazón del libro en una fórmula que yo creo que es sencilla, pero que cristaliza la tragedia humana. Cuando hablo de tragedia, lo hablo en el sentido griego,
La tragedia para los griegos no es lo horroroso, lo espantoso, lo doloroso, no. La tragedia es lo insoluble, lo que no puede ser resuelto en ningún otro sentido, lo que permanece siempre en lo insoluble. La relación paterna es precisamente ese ámbito de lo insoluble, que de algún modo aparece formulado, digo, en esas conclusiones del libro en una fórmula muy sencilla: no hay padre, debiera haberlo. De algún modo, toda la añoranza del sujeto humano es la de saber que solo se es lo que se es allá donde el combate con el padre ha concluido, y que ese ser lo que se es cristaliza en una añoranza de aquello cuya desaparición, de aquello cuya destrucción generó mi propia identidad en el ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por esta presentación de su obra, que ha resultado, como a mí me ha resultado, corta en su intervención. Si alguien quiere plantear un tema, hacer una pregunta o algo, es el momento. Yo quisiera... no se oye. No se oye, no funciona. Tiene que aceptarlo. Yo quisiera hacer referencia a lo que usted ha indicado de la lectura de los clásicos, y en concreto de la forma de decir del teatro de los clásicos. García Calvo decía que no solo no se leían bien los clásicos latinos y griegos, sino que no se declamaban bien, no se adaptaba el tono, la dicción de la época. Y luego después le quisiera preguntar sobre lo que se ha estado planteando de la manipulación posible del lenguaje, de las palabras. ¿Qué le parece el movimiento Walpole de Italo Calvino? Ahí hay una manipulación de las palabras, ahí hay un rompimiento de la sintaxis, pero que me parece que es todo de buena fe. Es decir, habría que distinguir la manipulación de mala fe y la de buena fe, ¿no? No, claro, romper el lenguaje explícitamente, presentándolo como una explícita ruptura, es naturalmente un acto de devoción al lenguaje. Eso naturalmente es lo que, dado el caso de Calvino, que es un caso de entidad mayor. Yo pienso también en buena parte de los más grandes de entre los surrealistas, o por ejemplo de un escritor en su momento apenas leído, pero que hoy todos reivindicamos fuertemente, como Raymond Roussel. Es que ese es el gran arte del lenguaje: tomar el lenguaje, especializarlo, componerlo y recomponerlo. Ahora, eso solo se puede hacer con un dominio absoluto de la sintaxis. De lo contrario, es rigurosamente imposible realizarlo. Justamente lo que caracteriza la gran distorsión del momento actual es precisamente la disponibilidad de medios técnicos a través de los cuales se puede imponer significados completamente desbarrantes al lenguaje sin que eso, claro, cause el menor problema. Vamos a ver, miren, si es que eso no es nuevo. El gran proyecto de los totalitarismos entre guerras fue conseguir eso, es decir, conseguir que el poder funcionase no como un elemento externo a las cabezas de los individuos, sino como un elemento ínsito dentro del lenguaje. Hay un libro maravilloso que, si no lo han leído, yo creo que es absolutamente recomendable, que es el libro de Víctor Klemperer, La lengua del tercer imperio. Klemperer es un casolí. Klemperer era catedrático de filología, judío. Cuando se formularon las leyes raciales de la Alemania nazi, quedó expulsado automáticamente de la cátedra, e impedido de visitar las bibliotecas. Ustedes se dan cuenta de lo que es eso para un filólogo. Y entonces Klemperer concibió la idea fantástica de, puesto que no podía pisar una biblioteca, hacer un análisis día a día de los usos de la lengua
bajo el modelo del nazismo. Sale un libro absolutamente maravilloso, que es ese de Leí, la lengua del tercer milenio, el que uno ve perfectamente cómo esa traducción de la lengua, cómo se interioriza como normalidad, lo más absolutamente monstruoso. Hay un momento en que el pobre Klemper le cuenta como cuando lo han echado de la cátedra, vuelve el hombre para recoger sus causas, se encuentra con una colega también, catedrática de no sé qué, con la que siempre tiene una relación estupenda, señora bellísima y extremadamente cortés. Hombre, el profesor Klemper, no se lo debe usted así, si a fin de cuentas hay que entender que estas cosas son necesarias. ¿Esto qué? O sea, hemos creado un lenguaje que hace aparecer como normal y necesario la absoluta monstruosidad de que el máximo especialista en Dante en la Alemania de los años 30 no pueda pisar su obra. Solamente una cosa al señor, porque habla de un autor directo como Calvino, ¿verdad? Hombre, Calvino, por no salirnos de su obra, a mi juicio, maravillosa y sobre todas ellas, ¿no? Que es nuestro antepasado, pues, el caballero inexistente. Para Calvino, el caballero inexistente tiene una tergiversación sintáctica absolutamente clara que cualquier lector medianamente instruido comprende. No tiene nada que ver el caballero inexistente de Calvino con un teniente de la Guardia Civil Española que va al registro y le dice: mire, yo me llamo Leopoldo, pero a partir de mañana me quiero llamar Maripili. ¿Por qué? Porque resulta que las mujeres tienen unas ciertas ventajas en el ascenso, etc. Esa es la diferencia. Eso es lo que ha invocado también últimamente el error, el prejuicio de cambiar con las palabras el sentido de las cosas. Y estamos, no quiero poner más ejemplos porque estaríamos aquí toda la tarde. Pero sí quisiera dar un ejemplo respecto del rigor que existe distorsionar la lengua. Tomen ustedes el primer capítulo de El ruido y la furia de Faulkner. Yo también es una cosa que solía utilizar en clase. Lean el primer capítulo del ruido y la furia, el primer día de clase. Y nada más, no lean nada más que el primer capítulo. Y la semana próxima tratamos de que me cuenten ustedes qué es lo que han entendido. Naturalmente, quien ha leído el ruido de la furia sabe perfectamente lo que eso significa. Significa que la voz que está hablando, prácticamente el arte absoluto de Faulkner, es ese no inmiscuirse en la voz narrativa. El autor no se inmiscuye en la voz narrativa. Es que, claro, la voz narrativa en este caso es la voz narrativa de un subnormal. Es naturalmente la estructura de la lengua, la estructura de la lengua de un subnormal. Eso requiere un dominio de la lengua, como solo lo tenía Faulkner. Y respecto a lo que, perdón, que me había olvidado de lo que decía usted de García Calvo, García Calvo era un maestro absoluto. Yo, lo poquito que sé de latín y griego, se lo debo a la academia privada que puso Agustín García Calvo cuando lo expulsaron de la universidad. Y debo decir que en las traducciones en particular de los filósofos griegos, de los presocráticos, no ha habido nada comparable a Agustín García Calvo. La traducción de Parménides de Agustín García Calvo, que hace saltar por los aires todas las traducciones. Y el Heráclito, claro. Es que son excepcionales, sencillamente excepcionales. Las traducciones que tuvimos estudiado de chaval de Parménides, cuando uno lee la traducción de Agustín García Calvo, te dan la risa de ¿pero qué le han hecho decir al pobre Parménides? Parménides no ha hecho nunca eso. No, eso efectivamente. Y es verdad, Agustín insistía mucho sobre la expansión, sobre el modo de declamar. Claro. En la academia también daba clase Tierno y Aguilar Navarro, ¿no? No, en la suya es que expulsaron a los tres. Pero él tenía una academia que estaba justo detrás de la Telefónica, en la calle, ¿cómo se llama eso? Peligros, justo a la espalda de la Telefónica. Y bueno, pues allí nos reuníamos todos los... Antes de morir iba al Ateneo todos los miércoles, me parece que era. Sí, él siguió toda la vida. Y cuando estábamos en París, él tenía su tertulia en el Macé, justo allí en el corazón de la Latina, un día a la semana. Allí fue donde él hizo el seminario sobre los presocráticos, del cual saldría la traducción del presocrático. ¿Alguien más quiere intervenir?
Bueno, antes de nada, agradecerle a Gabriel que haya venido aquí a Sevilla con el calor que está haciendo a hacer la presentación de este libro, y a la Academia, por supuesto, por haberle invitado. Usted ha mencionado, evidentemente, el análisis de los textos clásicos, ¿no? De Homero y de los trágicos griegos, pero no es el único corpus de textos que aparece en el libro. Y es algo de lo que he estado pensando las últimas semanas, y es sobre el poder de construcción de los mitos que tienen los cuentos infantiles. En concreto, bueno, usted menciona los de Crompton y los de Stevenson. Y es una cosa que no me la había... Andersen, es cierto. No me lo había planteado nunca, ¿no? Como este tipo de lecturas que hoy, bueno, decir que están desaparecidas es decir demasiado, es que son inexistentes. No hay cuentos infantiles, o por lo menos que yo sepa, los chicos no leen literatura, digamos literatura con profundidad como era la de estos autores del siglo XIX hasta principios del XX. Y la facultad que tienen para la construcción de los mitos. Del relato, mitos entendido como el relato, entendido como la construcción de la personalidad de un individuo que a través de la lectura, luego en su propia vida, puede ver reflejado lo que ha leído de alguna u otra manera, difundiéndolo de cada uno en su particular. Y me llamaba la atención eso, ¿no? Cómo usted da con esa clave que yo no me la había planteado hasta ahora, y bueno, simplemente quería compartirlo con usted. Ahí me vino dada por la biografía, necesariamente. Yo lo he dicho más veces y le aseguro que no exagero ni un átomo. Las dos lecturas más determinantes de mi vida, y tengo ya 75 años, o sea que un poco de vida ya, las dos lecturas determinantes de mi vida se hicieron entre los 5 y los 7 años, y son los libros de Richard Crompton y sobre todo aquella primera recopilación de cuentos de Andersen que me regalaron mis padres cuando tenía 7 años, y en el cual encontré dos textos a los cuales he estado dando vueltas durante toda mi vida, y que yo siempre he dicho que lo que concierne a mis textos narrativos son comentarios de esos dos textos. La reina de las nieves y la hija del rey del Fenagal. Dos textos que hace 3 años. Fue en el 20, apenas un mes antes de la pandemia, o sea, ya 5 años, por favor. Hace 5 años viajé a Laponia exclusivamente para, al fin, o sea, que tengo 75 años, entonces es menos, pero 70 años, en cualquier momento ya no estoy. Entonces, más vale que haya visto lo que leí. Y viajé a Laponia exclusivamente para reencontrar a la reina de las nieves de Andersen. Después ya, pues hombre, quise acercarme a... Yo una cosa, como profesor de Sociología de la Religión en la Complutense que fui, se me ocurrió organizar un seminario sobre el cuento popular que duró 4 años, y que fíjense cómo era la cosa, que lo tenía que celebrar en mi casa o pedir en un colegio mayor que me dejaran un sitio, porque en la facultad no había sitio para discusiones de tonterías. En mi malísimo expediente académico, una de las cosas que más lata me dio fue el tema de que los tíos contaban cuentos en clase. Mi teoría era que en la cuentística es un cuerpo finito y escaso de motivos que se combinan entre sí, igual que la mítica. Yo creo que los mitos, cuando la gente conoce la mítica a fondo, el mito a fondo, se da cuenta que los mitos son muy pocos, y que todos se combinan entre sí. Lo mismo pasa en los cuentos. Me da igual que sea el lobo, me da igual que sea el ogro, me da igual que sea de las 7 botas, de las 7 leguas, es igual, siempre hay por ahí algo que hay comparable dentro de una lógica mítica y cuentística. A mí me costó caro defender eso en la facultad, tuve entusiastísimo, como te diga, alumnos que me lo celebraron mucho, que me lo agradecieron, pero tuve que un decano detrás de una mesa me dijo un día que no podía soportar que en la facultad de claustro hubiera un profesor que contara cuentos en clase. Eso le digo que la cosa es complicada.
es lo mismo que dice Borges acerca de la metáfora. Las metáforas básicas son 5. Hola, buenas tardes. Quería decirle al profesor, ¿no? Tengo la sensación de que la paternidad, ¿no? Como conclusión, ¿no? Después de escuchar su conferencia, me falta leer el libro, ¿no? La paternidad, su funcionalidad queda como muy simbólica, ¿no? Y en ese sentido es muy difícil identificarse a nivel individual o subjetivo, ¿no? Me puedo identificar con el discurso del Príamo cuando, transido de dolor, ¿no? Por la muerte de Héctor, pues, le pide a Aquiles, ¿no? El cuerpo y el respeto, y todo eso lo plantea, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería directamente preguntarle, ¿no? Si efectivamente a mí, como he escuchado su conferencia, me resulta muy difícil, soy padre, vaya, ¿no? Identificarme, ¿no? O sea, sobre todo porque, insisto, hablábamos al principio, planteaba al principio efectivamente el carácter simbólico del hombre, pero en este caso, en una probablemente relación tan peculiar, tan personal, ¿no? Tan especial como es la paternidad, ese carácter simbólico tan absoluto, ¿es así o realmente habría necesidad de revisión, ¿no? y defender efectivamente esa paternidad concreta, ¿no? Gracias. Sí, yo es que pienso, en eso ya le digo que parto de Brodek, que lo personal es esencialmente simbólico y que si algo nos conmueve, nos sacude, es porque toca las estructuras simbólicas. ¿Qué es lo que hace que cuando uno lee el llanto de los caballos de Aquiles rodando sobre el polvo en el momento de la muerte de Patroclo, uno se sienta más que conmovido, o sea, literalmente demolido? Pues, ¿qué es lo que hace que eso sea gran literatura? Que toca el arquetipo simbólico, ¿verdad? Te electrocuta literalmente. La primera vez que tú lees eso, y cada vez que vuelves a leerlo, siempre es lo mismo. La existencia de las lágrimas de los caballos caídos. ¿Qué es lo que hace que Bach sea Bach? ¿Qué es lo que hace que las variaciones Goldberg las podamos oír 200 veces y que cada vez haya algo que se rompe en nosotros? Pues que tocan determinadas estructuras, iba a decir matemáticas, del universo simbólico del que escucha. ¿Por qué es tan difícil leer Antígona sin sentirse conmocionado, roto? Porque se toca un tipo de presencia ante la muerte en la que todo el simbolismo del humano está presente. Mire, cuanto más simbólico, más conmovedor. Yo no creo que se pueda componer, puedo equivocarme, pero pienso que no se puede contraponer lo simbólico a lo personal, que la intensificación de lo simbólico es lo que realmente hace la especificidad de lo personal. Estaba pensando, añadiendo otra cosa que el señor, ¿qué sería de Hamlet sin los Átridas? Si él no hubiera ido a los Átridas, y si no conociera sobre los Átridas, etc., con su marido, ¿cómo escribiría Hamlet? ¿Verdad? Tan exacto es lo que acaba de decir José Antonio, que una cosa que olvidamos es que la primera vez que Freud habla de Edipo, todavía no utiliza la palabra complejo, que habla de Edipo, es precisamente en el contexto de un ensayo sobre Hamlet. ¿Ya? Sí, gracias. El tema es bastante complejo y daría para mucho, ¿no? Hay una cuestión que me llama la atención en todo este discurso y es que somos un producto evolutivo, ¿no? Hoy en día, sabes, hay muchas investigaciones sobre la mente, el cuerpo, el cerebro, y que hay mucha investigación.
Entonces, como tal producto evolutivo, hay estructuras que permanecen y otras que cambian. Es verdad que la parte arquetípica, no solamente en Jung, sino también en Grote, que lo ha citado, un autor que me gusta mucho, y que en el libro de Bello es prácticamente donde se inspira Freud para descubrir toda la teoría de los instintos y demás. Pero la cuestión fundamental, al menos desde mi punto de vista, es que nuestra subjetividad, ¿no?, más allá incluso del mundo simbólico, en esta conversación, en esta charla, en esta aportación que está haciendo, evidentemente, cada uno de nosotros está percibiendo algo que nos transforma, que nos cambia, y que también cambia nuestra propia realidad. Esa es la función precisamente. Lacan, precisamente, en la función y campo de la palabra, plantea una cuestión, un antes y un después, y es la función del padre. Y si no se produce esa función paterna, que además sobre todo el primer año de vida es esencial, como decía Spink, ¿no?, ahí donde se nutre prácticamente todo el aparato psíquico, la cuestión es si el sujeto, el padre, no es capaz de ejercer esa función, no el padre real o el padre... Entonces ahí se nos falla que además, por ejemplo, la mayoría de los trastornos emocionales o psiquiátricos profundos, ya incluso Foucault, que hizo un trabajo sobre la personalidad magnífico, ¿no?, ya habla de cómo el no tener esa función preservada, esa función simbólica de la mitología, da lugar a la psicosis, nada menos que el paradigma de lo que es la locura a través de la historia, ¿no? Y sí, por eso me sugieren muchas cosas muy interesantes, porque es verdad que nosotros continuamente, nuestra subjetividad, nuestra singularidad, vamos a llamarlo mejor, se va transformando. Entonces, la función del padre en una sociedad como la que habéis hablado, José Antonio y usted y demás, claro, por ejemplo, las tecnologías, ¿no? Ese objeto que decías antes, ¿no?, en el fondo la relación sujeto-objeto funda todo lo que es nuestro ser, llamando objeto cualquier cosa, persona o lugar. Claro, ¿cómo podríamos nosotros entender estos cambios, por ejemplo, de las tecnologías y demás? ¿Qué transformaciones se están produciendo en nosotros? Probablemente ese mundo simbólico se cambiará. No lo sé, esa es realmente una hipótesis que se me ocurre porque me interesa mucho la relación sujeto-objeto, que además en Francia se ha trabajado mucho, sobre todo al final del siglo pasado, y incluso la poesía francesa está impregnada, ¿no?, de esta dificultad de poder entender. Bueno, son algunas sugerencias realmente muy al hilo de lo que planteaba, me parecen cuestiones que no están resueltas, a veces nos encontramos una especie de aporía, uno no sabe por dónde tirar, pero sí sabemos que la escucha, la atención, entender nuestro aparato psíquico, cuidar los aspectos simbólicos, nos hace personas probablemente mejores, con más capacidad de adaptarse y también pues vivir mejor, ¿no? Pero bueno, es una sugerencia simplemente al hilo de su intervención. Muchas gracias. No, lo que usted dice es absolutamente irreprochable. Yo pienso, no, claro, eso ya lo veo. Tiene usted toda razón, y en eso es cierto que los trabajos de Foucault, de Lacan, desde su tesis doctoral sobre la psicosis a los sucesivos seminarios son absolutamente definitivos. Es cierto, sin el nombre del padre no hay posibilidad ninguna de estructurar la subjetividad. Y efectivamente, en ausencia del nombre del padre, lo que hay, yo creo que lo indicaba hace un momento, si no lo indico ahora, es la senda abierta hacia la psicosis, la senda abierta hacia el fenomático, no hay otra cosa. Pero naturalmente que sí, usted como psiquiatra lo sabe mejor que nadie. Bien, muchas gracias. En primer lugar, a Gabriel, por haber querido venir a presentar su libro, y a ustedes por haber acudido a esta presentación del libro. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima ocasión. Y solo permítanme, por favor, darles las gracias. Les estoy inmensamente agradecido, en primer lugar, por haberme dado ocasión de charlar con ustedes y encima haber hecho el esfuerzo de venir con este canal. Muchísimas gracias.